1000 llamadas por día estamos teniendo al 134 y no tenemos más porque no tenemos capacidad, pero 1000 llamadas por día estamos teniendo denunciando un montón de extorsiones y aprietos. Es la declaración de la ministra Patricia Bullrich con respecto a lo que viene para la próxima llamado a paro en el próximo 24 de enero. Estamos hoy con Enzo Anchante. Bienvenido, Enzo. Ivette, qué honor, qué gusto. Te agradezco por esa introducción, esa bienvenida. Esto es Prensa Alternativa. Mi nombre es Enzo Anchante, como ustedes saben, jefe de Prensa Alternativa, este prestigioso canal. Ivette Londoño, que es amiga de la casa, por cierto, a quien siempre veo en sus conversaciones con el J. Una introducción, Ivette, que es, la ha citado textual, es lo que ha dicho Patricia Bullrich, literal. Pero vamos a profundizar un poco en esto. Ella está hablando de 1000 llamadas por día al 134, por lo que pude entender, y habla de una figura bastante curiosa. Habla de extorsión. Lo que ella propone es que hay 1000 argentinos al día que están comunicándose y que según ella dice no se dan abasto, que están indicando que son extorsionados por diversos líderes o gente que se encarga de movilizar a los colectivos que están siendo extorsionados para participar este 24 de enero. Me encantaría, Pero lo curioso, Enzo, sí. lo curioso de esto es el tipo de calificación. Bullrich dice son 1000 llamadas anónimas. O sea, de todas Exacto. partes y los llaman Anónimo. nos están extorsionando, nos están obligando a entrar al paro y entonces el gobierno no da abasto, pero nosotros vamos a judicializar, que fue la otra expresión que utilizó Patricia Bullrich. Estamos judicializando, o sea, se están anticipando ante esas llamadas anónimas. ¿Tú cómo percibes ese escenario? Bueno, infundir temor, entre otras cosas, ¿no? Porque ahora no solamente se trata del hecho de que te quieran reducir un día de paga, que es lo que habían hablado inicialmente, sino también el hecho de sindicarte como un extorsionador. O sea, si tú estás proponiendo movilizar a gente en tu entorno que quiera participar de esta marcha, que entendemos va a ser pacífica, la etiqueta que te está poniendo el mileirato es de extorsionador, básicamente. Es como lo están tratando de llevar. Judicializar, como tú lo planteas y lo dices, Ivette, ciertamente tiene que ver también con llevar esto a un terreno mucho más complejo aún, ¿no? Hablamos de prisión. O sea, no De usemos acuerdo. eufemismos. Estamos hablando de prisión. Estamos hablando de un movimiento muy fuerte este 24 de enero que el gobierno de Milei siente que se le viene esta ola encima y una de sus herramientas es infundir temor y a través de Patricia Bullrich salen a decir de una manera muy escueta, muy oronda, ella dice probablemente que si tú te atreves a organizar estas marchas o formar parte de, podría ser catalogado como un extorsionador. O sea, son palabras verdaderamente gruesas, pero yo dudo, Ivette, que logre su cometido en el sentido de que la gente se baje del barco. O sea, yo dudo que a estas alturas del partido, ya falta poco o nada para la marcha del 24 de enero, esto pueda doblegar el espíritu de los argentinos que están en desacuerdo, muchos de ellos, con las medidas que propone Javier Milei. No sé qué opinas tú al respecto. Pues sí, Enzo, tienes razón. Estos escenarios que propone el gobierno en este momento son escenarios que nada tienen que ver con su lema de campaña, la libertad avanza, viva la libertad, carajo, dijo Javier Milei, pero de libertad no tiene nada. Y sin embargo veo que el espíritu de los trabajadores argentinos, de la gente de a pie, es el espíritu de lucha. Siempre se ha caracterizado a Argentina por este tipo de manifestaciones cuando han sido llamados, que hasta vidas ha cobrado este tipo de revoluciones, pero que finalmente han posibilitado otros cambios.
no creo que en esta oportunidad sea de otra manera. Eh, Pienso que se están tomando de pronto atribuciones o lugares que ellos no están midiendo. Eh, Patricia Bullrich en particular es una mujer bastante tirana, diría yo. Ya lo probó anteriormente en el gobierno Macri. Y ella de pronto no mide con quién está o a quién le está dirigiendo en este momento sus amenazas, ¿no? A mí me encantaría, y justo lo decía Ivette hace unos momentos, que el público que nos está observando ahora mismo, que son seguramente muchos de ellos de nuestra hermana nación argentina, puedan escribir si efectivamente alguien los está obligando a salir a marchar este 24 de enero, ¿no? Porque Patricia Bullrich ha dicho con total certeza, según ella, que esto no responde a un espíritu voluntario, sino más bien a una extorsión. Esa es la palabra que he utilizado. Entonces yo Así. invito a nuestro público, a nuestros hermanos argentinos que están viendo este video, que nos escriban a ver si es verdad esto, si es que en verdad alguien en su centro de labores los está obligando, les está poniendo, no literal, pero en sentido figurado, una pistola en la cabeza para decirle, tienes que salir a marchar con nosotros el 24 de enero. ¿Qué es lo peor que podría pasar? O sea, yo me pregunto, se respeta, estamos en democracia, y se respeta si un sector de la ciudadanía decide no marchar. En el peor de los casos, bueno, no formarán parte de un movimiento muy fuerte. Por otro lado, y haciendo la contraposición, la contrapolación, el otro, digamos, en el frente, por decirlo de alguna manera, en el gobierno de Milei, lo que están proponiendo como respuesta es netamente garrote. Garrote, rejas, y hasta hay algo más profundo, Ivette, que vamos a ir comentando más adelante, porque ya hasta incluso se hablan de, vamos a usar una palabra fuerte, pero que es necesaria decirla. Se habla incluso ya de las primeras pérdidas humanas en el Mileirat por las fuerzas del orden. Vamos a explicar eso más adelante, Ivette, porque es algo que también ha llegado a nuestro comité informativo, ya nuestro equipo está investigando sobre eso, nosotros no vamos a levantar falsos contra nadie, pero sí vamos a ir contando lo que viene desde Argentina, porque es necesaria la voz de prensa alternativa y también de nuestro pueblo, que en estos momentos tiene esa necesidad de sentirse escuchado, Ivette, y yo creo que el 24 de enero vamos a poder palparlo. Desde el lugar del mundo en el que estemos, lo que ocurre ese día va a ser histórico. Es lo que yo pienso. Es cierto, Enzo, es muy importante, ahora que lo mencionas, darle esa claridad a la gente que nos sigue, porque he visto en muchos de los programas que hemos hecho alrededor del tema Argentina y Milei, todavía gente que piensa que nosotros nos inventamos datos o que de pronto estamos siendo parcializados cuando es una realidad bastante compleja lo que se vive en el día a día de Argentina. Repasando la historia de ese país, pues Argentina no la ha tenido fácil, nunca ha sido víctima de gobiernos militares, de ultrarradicales y gobiernos que aparte siempre han estado poniendo a la línea del peronismo como algo satánico, como algo dañino, comunista, de lo peor, pero ellos mismos han sido los responsables de estos momentos de crisis. Estaba leyendo más temprano, el Fondo Monetario Internacional ha metido su mano en toda la historia argentina y todas estas crisis que han tenido han sido gracias a esos endeudamientos de los que hoy en día, si tú ves el gobierno de Macri con el gobierno actual, están copiando calcadas las medidas que se tomaron en ese momento. Las mismas consecuencias de hoy en día fueron en el momento del gobierno Macri, donde hubo unas protestas y derivaron también en consecuencias bastante nefastas para la población. Hemos estado aquí acudiendo a una serie de momentos históricos bastante complejos y adicionalmente la gente no cree o no refresca su memoria.
Y es bien importante que lo tengamos en cuenta porque sí puede haber un desenlace bastante complicado, bastante fatal, si nos vamos a la represión de la que ya en varios momentos el pueblo argentino ha tenido que pasar. Y esta no es la excepción. Sí, justo hablando de represión, que es una palabra que, por supuesto, se ha hecho muy utilizada, es una tendencia cuando hablamos del mileirato. Y justo lo que hablábamos hace un momento, Ivette, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, que es la CORREPI en Argentina, habla ya de 32 personas que han perdido la vida en el gobierno de Milei por hechos vinculados netamente a las fuerzas de seguridad. Por eso decimos, no lo estamos inventando nosotros, son datos Ujú. que están expuestos en cualquier medio de comunicación que usted quiera visitar, va a poder certificarlo, no lo estamos inventando nosotros, ¿correcto? Entonces, Ujú. en ese escenario, me pregunto, Ivette, no sé cómo percibes el panorama para el 24, porque insisto, aquí, desde luego, invitamos al público argentino para que se manifieste de manera pacífica en este movimiento, pero también recordemos episodios muy tristes en América Latina y muy recientes, ¿no? Tú que eres colombiana, Ivette, debes conocer muy de cerca lo que es la represión si hablamos de lo que pasaba en el gobierno de Iván Duque. No olvidemos, hace muy poco, hace menos de 3 años para ser precisos, cómo Así es es. que la represión se puso en total manifiesto, Ivette. Hubo bastante movilización, que fue un momento importante en nuestro país, ya que yo siempre he dicho que nuestra población, con todo y lo que amo mi patria, mi pueblo, de muchas maneras ha sido muy, ¿cómo se dice? Se ajusta fácilmente a las circunstancias. En el momento de las movilizaciones en 2021 fue algo especial, fue un estallido social que realmente dijimos hasta aquí no más, y porque todo aparentemente bien, no está bien, no estaba bien en ese momento. Y sí, las consecuencias fueron terribles para muchos de nuestros jóvenes, gente que fue desaparecida, gente que fue violentada, gente que fue asesinada, lamentablemente por personas, yo no califico, no puedo calificar que todo el mundo, generalizar, que todas las fuerzas militares o policiales sean dañinas, pero sí miembros que abusaron de su fuerza, de su poder, de su posición y acabaron dañando a nuestra población, incluso a gente que no tenía nada que ver dentro de las mismas manifestaciones. Entonces, fue una situación que llevó a otra toma de conciencia de muchas maneras y gracias a eso, bueno, tenemos un cambio interesante político acá y se están moviendo fuerzas políticas. Sin embargo, luchar contra esos dinosaurios es bastante complicado porque tenemos una línea histórica de 200 años de hegemonía de la derecha, de los partidos tradicionales, y ellos utilizan todos los medios necesarios, los medios económicos, los medios de comunicación, que no es tan diferente a como está en otras regiones de América Latina, incluso del mundo. En Perú, Mm, ¿no? en O sea, Perú, por ejemplo, ¿qué pasa? recientemente. Sí, claro, yo que tengo que decirlo, ¿no? Perú es mi nación, es mi país de origen. Y hace unas horas ocurrió algo muy polémico y que se volvió viral a través de las redes sociales como hoy es costumbre, ¿no? Es que Dina Boluarte, la mandataria peruana, fue agredida, ¿sí? Por una ciudadana que reclamaba justicia. ¿Y por qué viene este tema a colación? Porque efectivamente en las manifestaciones que se dieron en Perú tras el golpe de Estado con el que terminó el gobierno del presidente que era electo en ese momento, Pedro Castillo, se dieron muchas manifestaciones y también muchas pérdidas humanas. Por eso insistimos. Va a tener que pensarlo muy bien el señor Javier Motosierra Milei,
con lo que pueda pasar este 24. Los ojos del mundo van a estar puestos en Argentina. Que no se les ocurra abusar de su fuerza, abusar del poder, ¿correcto? Vas 35 días en el gobierno, Javier Milei, y no te conviene en absoluto ganarte un pleito mayúsculo. Ya has visto cómo desde Londres ya te empezaron a bajar el tono de voz, porque seguramente hay intereses de los ingleses en vaca muerta y otros aspectos. Entonces, lo Claro. que menos le conviene incluso a la ultraderecha, y yo lo remarco así, hasta los que lo pusieron en el poder a Milei saben que el tipo va a tener que controlarse, va a tener que portarse con altura este miércoles en las manifestaciones. Que no se les ocurra, por favor, que no se les pase la mano. Yo entiendo que va a ser una manifestación pacífica y entendemos que debería haber un respeto por la democracia. Seguramente es un sueño, ¿no? Pero seguramente no va a ser así. Si nos basamos en antecedentes, si nos basamos en las advertencias que ya pone la señora, la ministra de Seguridad, que más parece de inseguridad, Patricia Bullrich, sabemos que van a haber, sí, consecuencias con los ciudadanos que quieran salir a manifestar su voz. Pero esperemos que no sean desenlaces tristes e irreversibles. Es lo que estamos esperando nosotros, sí. Eso es verdad, Enzo. Tenemos toda la fe puesta en que la población argentina haga levante su voz como debe ser y que precisamente le sea respetado su derecho. Sin embargo, recuerda que en campaña el mismo Javier Milei dijo que él iba a poner todo sistema contra las protestas. Y recién empezaron, Bullrich fue la que precisamente estableció que el que para ¿cómo es? El que para no cobra, el que bloquea no cobra, algo así, todas estas medidas y empezaron también a perfilar a la gente. Esto no son medidas para nada democráticas, lo cual da Exacto. muchísimo temor porque de todas maneras no toda la población está en condiciones de salir a decir yo protesto porque sí, tengo bocas que aquí alimentar o tengo un trabajo que conservar. Tú sabes que las medidas represivas no solamente van en el acto, ¿no? Sino antes, el que salga aquí, el que no venga a trabajar, yo lo he hecho, porque recuerda que el empresariado más fuerte, no digo el pequeño empresario ni el mediano empresario para que no se tome a mal, eh, Que sino los podemos ser grandes. cualquiera de nosotros, ¿no? Cualquiera que nos está viendo puede tener un emprendimiento. Entiendo tu punto. Exacto, pero los grandes, los de arriba, sí son los que presionan. Entonces Ujú. te pueden decir fácilmente, el que vaya a salir de una vez, no vuelva. Son medidas represivas, son medidas que se utilizan mucho. Recuerdo en algún caso aquí en Colombia se ha dado mucho de episodios así, donde han denunciado algunos trabajadores que, por ejemplo, para época electoral los amenazan. Y hubo un video aquí que se hizo viral cuando un gerente, un dueño de una empresa sacó su pistola y con un discurso desaforado, que cuidado, votaban en contra pues del candidato pues de la derecha, ¿no? Entonces, complicado ese tipo de situaciones para la población. Entonces, pues sí, esperemos que para los argentinos este 24 sea un escenario de real democracia, si es que la señora Bullrich y el señor Milei lo permiten. A mí me Ahora, preocupa sí, mucho, Enzo, disculpa, porque no, son personalidades bastante complejas a nivel de su psicología. ujú. Eh, es muy, ¿cómo se dice? Aventurado, lo digo como profesional en el área, de etiquetar. Ujú. Eh, pero fácilmente este tipo de personalidades se pueden ver como unos rasgos específicos y rayan en lo que se llama la psicopatía, ¿no? Entonces, es Ujú. bastante delicado su proceder, el hecho de manejar el poder y yo tengo el poder y yo sé que con el poder yo mando y yo puedo hacer lo que se me venga en gana.
el atrevimiento que tuvo Milei en Davos de prácticamente insultar a todo el mundo como quiera, la gente quedó anonadada con esa respuesta, con una serie de datos inconexos, con una serie de discursos que no van en este momento. Un dato que me pareció bastante alarmante fue que dijera Javier Milei en un comunicado que se iban con la Constitución de 1853, Enzo. 1853, cuando la Constitución argentina ha tenido, si no estoy mal, más o menos 4 reformas, 4 o 5 reformas. Me disculparán los argentinos en su historia, pero han habido varias reformas a la Constitución y han habido reformas importantes donde el pueblo es el que se beneficia, donde se ha trabajado por la educación, por el desarrollo, por la industrialización del país. Y para la época que menciona Milei, que Argentina era primera potencia, no es cierto. Se hizo un estudio específicamente en esa época, hasta 1904 más o menos, donde se encontró que las poblaciones argentinas eran analfabetas y eran desnutridas, tenían un retraso impresionante. Entonces, irnos a esa narrativa como medio, yo lo llamo traspasar la línea de la ficción, ir a la ficción, para un gobernante no es lo que uno espera como ser humano pensante y con sentido común. Bueno, Javier Motosierra Milei, Javier Rebuznos Milei, Javier Mentiras Milei. ¿Cuántos adjetivos se le pueden ir colocando a Milei? Si hablamos de mentiras, Ivette, vaya que Patricia Bullrich conoce bastante a Milei. En algún momento tuvieron un enfrentamiento previo a la ya conocida elección de Javier Milei, en la que Sí. incluso lo denunció, ¿no? O sea, si hablamos de mentiras, el propio Javier Milei a Patricia Bullrich le había acusado de colocar bombas en jardines de infantes y pertenecer a un movimiento un movimiento guerrillero llamado Montonero, ¿no? En los 70. Entonces, Sí. y Patricia Bullrich amenazó, bueno, no solo amenazó, denunció a Javier Milei y le dijo, el que las hace la paga. Entonces, ¿quién entiende, no? Esta estructura que hay hoy en día en el gobierno de Argentina, decisión obviamente de gran parte de la ciudadanía, lo entendemos, pero que hoy por hoy es una fórmula bastante extraña, ridícula. No sé cómo lo ves tú, Ivette, esto de que se mataban, se odiaban a muerte Bullrich y Milei y ahora van de la mano. Una locura total. Yo pienso que va en el orden de la hipocresía absoluta, donde es un fenómeno de oportunismo. Yo aprovecho mi cuarto de hora para, en las elecciones me agarro, obviamente, pero cuando veo la oportunidad, yo tomo lo que me conviene. Y en ese sentido, Patricia Bullrich creo que fue la que mejor jugó sus cartas. Recuerda que en las elecciones Patricia obtuvo un 24% en los votos de las elecciones en la primera vuelta. Patricia se había jurado pues que no se iba a unir a Milei bajo ninguna circunstancia, lo insultó además porque ahora se filtró un audio con una grosería pues impresionante, pero después cuando vino el repunte de de Massa, el candidato pues del oficial, dio esa vuelta. Entonces, es que hay que manejar, es que las circunstancias nos llevan a apoyar, apoyar a Milei para que no venga el debacle de Argentina. Más o menos esas fueron sus palabras. Pero lo que ella realmente quería era el poder y ella es el poder detrás del trono también. Acuérdate que está la hermanita de Milei, que es otra cosa. No, de El perro. verdad. Sí, aparte del Versiones perro. Milei. Sí, Siempre. y esta señora Bullrich supo jugar bien sus cartas y ella tiene un puesto de estratégico.
es ajedrecista, para mí es ajedrecista. Ella tiene un puesto estratégico que es un ministerio donde está la seguridad, donde tú mandas. Tú haces digamos que no haces las leyes, pero sí pasas una línea y fíjate que llegó con los taches puestos. Llamamos aquí los taches puestos, todo lo que es, ¿cómo se llama? Esto de pandillas y eso, los taches puestos. Cuando yo voy a atacar. Entonces, llego con las armas listas y eso fue lo que hizo Patricia Bullrich. Es totalmente una jugada maestra, pienso yo. Sí, una jugada, como tú dices, de ajedrez. En fin, ya falta poco, se acerca el momento histórico para la Argentina. Este 24 de enero seguramente vamos a ser testigos, como digo, de un movimiento colosal, que dudo yo, Javier Milei tenga el poder de silenciar. Por más amenazas que puedan poner sobre la mesa, por más de jugar a que están llamando al 134 para decir que usted, señor, si se suma a la marcha puede ser acusado de extorsionador, yo la verdad no me lo creo, ¿no? Ni siquiera el hecho de que reciban 1000 llamadas diarias y que no se dan abastos. Es toda una telenovela que propone Patricia Bullrich, que ha aprendido muy bien de Javier Milei esto de inventar cosas, ¿no? Y Beth, Sí. un último mensaje que te gustaría dejarle a nuestro público a puertas de este movimiento del 24 de enero. Bueno, Enzo, yo pienso que la gente, toda la patria grande debe apoyar desde acá, desde donde estemos, desde cualquier lugar del mundo, apoyar la libertad real. La justicia no es un pecado para nadie, tener derechos, tener derecho a la vida, sí, tener derecho a la educación, tener derecho a la salud, tener derecho a un desarrollo económico propio que no le pegue a su bolsillo, porque es que el problema es que en este momento le están pegando al pueblo, al desarrollo del pueblo, no al desarrollo de los grandes empresarios, porque ellos tienen toda la plata del mundo. La otra invitación que me parece importante es que, por favor, yo siempre les digo y en las conversaciones que hemos tenido con el J, no nos crean a nosotros, lean, documentense, recuerden su historia. Argentina ha sido un país desde siempre con mucho conflicto dentro de sus gobiernos. Ha habido periodos en que cambian de gobierno un año a otro, las dictaduras. La dictadura fue nefasta para Argentina, donde se vio todos estos aspectos. La intervención de Estados Unidos con el Fondo Monetario Internacional ha sido una constante en el país austral, un país rico, un país culto, un país lleno de aspectos importantes de desarrollo, de científicos, de premios Nobel que los hemos visto. Argentina tiene todo para ser grande, pero quien lo hace grande es el pueblo, quien lo hace grande es su gente, quien lo hace grande son las personas que trabajan allí todos los días, no solamente los grandes conglomerados ni los grandes medios de comunicación, porque realmente pues ellos son los que manejan los hilos, pero a ellos los manejan desde más arriba. Entonces la invitación es a eso, a leer, a documentarse, a recordar la historia y a recordar la historia real, no los datos que da el señor presidente donde dice una cantidad de enredos numéricos que no tienen nada que ver con la real economía. Y con una cosa importante, un aspecto importante, el Estado no es el enemigo. El Estado no es el enemigo, ni es el enemigo de las empresas, siempre y cuando haya un gobierno honesto, un gobierno claro y un gobierno que trabaje por su gente. Es simple, es simple. Y eso no es comunismo, ni es mamertismo, ni es izquierdismo puro y duro. No, también otro consejo, documentense en esos términos. Comunismo como lo conocimos en las épocas de Lenin, de Mao, ya no existe. Ese concepto ya no existe. Hoy en día hay países socialistas exitosos como Noruega, como Dinamarca, Suecia, ¿cierto? Los gobiernos democráticos
acogen, realmente la democracia acoge a todas las posturas, no una sola. Perfecto. Entonces, la motosierra de Milei, señores, no se va a comparar, el sonido de la motosierra de Milei no se va a comparar con la voz de la Argentina este 24 de enero. Esto fue Prensa Alternativa. Muchas gracias, Enzo. Y